en una calurosa y oscura noche de septiembre. Llega Jasevitz a una de las ciudades menos conocidas, o al menos de las que menos se habla en Cuba. Les estoy hablando nada más y nada menos de Santi Espíritus, a la ciudad, pero les adelanto que vamos a estar viviendo varias aventuras en esta provincia bastante interesantes. Yo me acabo de echar un viaje que no les puedo explicar desde La Habana hasta aquí, que no está tan lejos, pero ha durado como 6 horas porque esa guagua, no sé, como que va muy lento, hace muchas paradas y ha sido terrible. Pasaba por todos esos pueblos por ir para allá, en los cuales ninguno o muy pocos tienen corriente, y llegando aquí a Santi Espíritus me doy cuenta de que la terminal no tiene corriente tampoco. ¿La salida por dónde es, Luis? ¿La salida? Ahí, están para adelante y luego a la izquierda. Gracias. Si me ven la voz así es porque, bueno, vengo casi bastante apurado, estoy loco por llegar ya a la renta y rezar por cada corriente. O sea, una cosa surreal, que llegando a la terminal oscura. Eso es una cosa de un país tercermundista, no, eso es otra, porque en Latinoamérica hay muchos países tercermundistas, en el mundo hay muchos países tercermundistas, pero que no haya corriente en una terminal de ómnibus. Es como que tú vas al aeropuerto y no haya corriente, ¿sabes? Una locura. Ya esto es otro nivel. Vaya bienvenida me ha dado a mí Santi Espíritus. Pero bueno, vamos a darles un look rápido al centro de la ciudad, que se ve bastante bonito, que lo estaremos recorriendo en otros videos. Por ahora quiero buscar mi renta, porque estoy loco por bañarme, por acomodarme, y no sé si sacar una vueltecita ahora por la noche. Pero sí quería aclararles que llegué y no había corriente en la terminal de ómnibus. Crazy. Ya llegué, le voy a hacer un rápido room tour por acá. Como pueden ver, está bastante bien. Cuesta $11 en Airbnb y está a una cuadra del centro. Una renta que está bastante bien. Si quieren les voy a dejar el contacto por ahí abajo, por si alguna vez a través de mis videos que les voy a mostrar Santi Espíritus quieren verlo. Ya saben, bueno, tiene su bañito bien, su ducha, agua fría, agua caliente, sus 2 camas, si son, no sé, 2 parejas o algo así, o 2 personas, sofás, y también hay un espacio de afuera como con una terraza. Miren, eso que ven por allá es el centro, ya ese edificio azul es el centro por el que estuvimos pasando ahora, o sea que estamos bastante cerca. Voy a bañarme, no puedo más. Ya amaneció, caballero, y no hay tiempo que perder, pues nos vamos para las Lomas de Banao, un sitio increíble que ha sido vagamente mostrado en internet, y hoy en este video Jasevitz, como siempre, le gusta llevarte a lugares poco conocidos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos encontramos en el centro de Santi Espíritus, que es donde me voy a estar quedando, y voy hacia el parque central, o sea, el parque más importante, para buscar un carrito o algo que me lleve hacia la estación vieja y ahí coger algo hasta Banao. Ya el nombre suena ya lejos, pero no, es relativamente cerca de aquí. Se encuentra a unos 20 kilómetros aproximadamente. Vamos a echarle un rápido look aquí a lo que viene siendo el centro de esta ciudad, que me ha sorprendido. O sea, de Santi Espíritus se habla muy poco, pero también se habla poco de lo lindo que es el centro de esta ciudad. Miren esto, miren, todo está súper pintadito. De hecho, me recuerda bastante a Trinidad. Les recuerdo que Santi Espíritus también es una de las primeras villas fundadas aquí en Cuba. O sea, de las villas originales fundadas por el mismísimo Diego Velázquez, que también fundó Trinidad. De hecho, la provincia de Santi Espíritus es la única en Cuba que cuenta con 2 villas fundadas, o sea, con 2 villas originales fundadas aquí. Miren el centro, miren, la verdad se encuentra todo y absolutamente todo pintado. O sea, es una ciudad turística, ¿eh? Y no hay turistas. Es increíble, la verdad me ha sorprendido mucho gratamente esta ciudad. Vámonos para el parque a ver si puedo encontrar así entonces los famosos carricoches que me lleven para la terminal vieja. Y bueno, primero, ya que vamos a estar subiendo lomas, necesito sí o sí comer algo, si no me voy a morir por el camino. Bueno, ya es.
Llegamos al pueblo de Banao, caballero. Ahora, ¿cómo yo subo las lomas? Porque yo pensaba que iba a haber una piquera donde iban a haber, no sé, más carros, más cosas, pero no veo absolutamente nada. Ni motos. Bueno, esas motos son privadas de personas que están ahí. ¿Cómo yo subo para allá arriba? Bueno, de la otra forma sería subir caminando, pero subir caminando son como 3 kilómetros más o menos. Loma arriba con el sol que hace, a ver, que a mí no me importa, pero bueno, si me lo puedo evitar, mejor todavía. Ya me cogieron comiendo ya. Me tuve que pedir una pizza porque no puedo, que va. Subir hasta arriba 3 kilómetros es imposible. Esta pizza, bueno, la verdad está muy buena, ¿eh? Quemadita, con bastante queso, me encanta. Y bueno, es lo que más encontré, una bebida energética, agua y 3,5 kilómetros para arriba. Es lo que toca. Estuve preguntando por aquí a ver si alguien me podía subir. Yo le pagaba, por supuesto, bien y tal, pero no tienen mente de negocios en estos pueblos. Por ende, toca subir para las cascadas esas caminando. 3 kilómetros y pico. Miren cómo luce el entorno, qué bonito. Yo estoy siguiendo lo que me marca aquí el mapa. Y hay como unas casitas aquí abajo. Y bueno, me imagino que mientras más vayamos subiendo, menos casas habrá. Pero bueno, es lo que toca. Caminando. Hay como un río aquí al lado, un puentecito. Dice el mapa que se demora 45 minutos caminando más o menos, pero mentira. Yo camino rápido. Yo me he hecho eso en media hora. Y además la recompensa de llegar allá arriba y meterse en esas cascadas, creo que vale totalmente el esfuerzo de, bueno, subir caminando y bajar caminando después. Ahí vamos, son 3,6 kilómetros hacia arriba, pero yo digo, ya sé, tú subiste el Pico Turquino, que son casi 2.000 metros, y lo subiste en pendiente así, y llegaste, casi te tienen que bajar en avioneta, pero llegaste. ¿Qué te va a asustar a ti esto? ¿Qué te va a asustar a ti unas lomas de Banao? No, la vida uno logra lo que uno quiere, vamos caminando para allá arriba. Y además, miren los espectaculares paisajes que tenemos aquí para contemplar, o sea, caminando, viendo la gente, viendo cómo viven por acá y al mismo tiempo conociendo, caminando estas hermosas elevaciones de las lomas de Banao. Y yo no conocía, yo estaba normalmente por el Instagram y de pronto me salió una foto y yo dije, guau, 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 guau. O sea, toda esta zona por acá montañosa también se conecta en algún punto con topes de collantes y bueno, por eso hay tantas cascadas. De hecho, si escuchan, hay ríos y cascaditas bonitas y cosas por acá. Cuando vi la foto me quedé como que yo necesito ir ahí, que lo necesito. Dije, bueno, voy a ir a Santo Espíritu, pero bueno, Santo Espíritu no es de las provincias de Cuba, donde muchas cosas haya, más allá, bueno, de topes de collantes y de Trinidad, pero
Bueno, conocí la ciudad, que más adelante la verán, y además el sitio de las Lomas de Bonao, que creo que nadie ha hecho un vlog o les ha mostrado desde adentro las Lomas de Bonao. Muchos de ustedes les ha dicho en otros videos que a mí me gustaría tener un Hummer, o sea, un Hummer H2 es el que me gustaría tener a mí. ¿Qué carro me recomienda? ¿Ya ven por qué? Miren, viste, aquí yo no podría meter un Mercedes clase ejecutiva, un Mercedes, no sé, yo no sé mucho de carros, los que sepan de carros, díganme qué tipo de carros podría yo meter por aquí, pero definitivamente un Hummer creo que aguantaría, o un Ford, un buen Ford de esos, o un Jeep de toda la vida. Pero, ¿ya ven por qué? Tienen que ver los anuncios, tienen que ver los videos completos para que ya se pueda comprar su carrito. Ya les voy a decir, ya nos falta poquito, nos faltan 900 metros, menos de 1 kilómetro, miren. Bueno, eso nos falta para llegar al ranchoncito. Ya del ranchón a la cascada son 600 metros, pero bueno, ya después de esto no es tanto. Pero la verdad, la subida no ha sido tan mala como, o sea, como me decían, le pregunté al señor, ¿cuánto te falta? Ay, te falta mucho. Es que ellos no me conocen a mí. Ustedes sí me conocen, pero ellos no. No, te falta mucho, hace mucho sol, te vas a cansar. Yo he recorrido Cuba entera. Yo he caminado en un día para grabarles videos a ustedes 10, 12, 15 kilómetros. He recorrido en bicicleta 40 kilómetros, 60 kilómetros en un día. Miren, el paraje se los voy enseñando, cómo va luciendo el río. Yo no sé, bueno, creo que ese es el río Bonao, según un cartel que vi afuera, si no me equivoco. Pero ese debe ser el mismo río que baja de la cascada que vamos a conocer ahora. Cuando me meta en esa agua con el calor que tengo ahora mismo, traje toalla, hoy sí traje short, hoy sí vengo ready para bañarme. Que otras veces he ido a lugares y no me puedo bañar porque o no llevo toalla o no llevo short o lo que sea. Y no me puedo bañar en calzoncillo porque si no la gente se quedará impactada, dirá, ya sé, todo eso es tuyo, comparte, y yo no puedo. Que hemos llegado al ranchón, es el primer sitio antes de llegar hacia las cascadas. Bueno, en el ranchón espero que vendan algo. Y es que aquí también hay como un alojamiento, creo, que las personas se quedan y tal. Pero así, mira, con sus casitas y todo. Pero bueno, no creo que haya mucho que hacer aquí de noche. Sí, son habitaciones. Supongo que las cascadas estén más para allá. Centro de visitantes, nada. Bueno, dicen que centro de visitantes es aquí. Aquí al parecer lo que hay son las habitaciones de las personas. Sendero La Sabina, duración 80 minutos, complejidad media. Miren, La Sabina era donde yo quería quedarme si traía mi casita de campaña. Y al final no lo traje. Pero bueno, Santo Espíritu es cerca, entonces lo de La Sabina lo voy a hacer definitivamente porque es sitio espectacular y dura 80 minutos, entonces me parece que está bastante bien. Centro de visitantes es por aquí y al parecer había por aquí hay como cascadas también o río, vamos a ver por ahí, pero dicen que aquí está el centro de visitantes. Aquí yo cogí por aquí, aquí estaban las escaleras, eso era normal. Miren, sí, pero estas no son las cascadas que yo les digo a ustedes, ¿eh? Esto es más bien como parte del río. Pero igual está bonito. Lo que es más sencillito, pero miren, igual está bonito. O sea, y me gusta que todo está como señalizado, están sus, ¿cómo se llama esto? Sus ceritas por aquí. Y ahí, bueno, su gente. Eso sí, me han dicho que las cascadas son súper frías, o sea, las cascadas esas de Bella son el agua congelada. Bueno, algo que me vendría súper bien ahora. Miren, pero miren qué bonito. O sea, me gusta. Miren los paisajes, caballeros, qué lindo. Estos lugares súper desconocidos de Cuba, que no se promocionan mucho, y bueno, y se dieron cuenta que ni siquiera es caro llegar, porque cuesta, desde Santo Espíritu cuesta 350 pesos llegar aquí, es bien barato, y aquí no sé las ofertas económicas, o sea, no sé las ofertas aquí de comer y tal, cómo estén, pero no creo que tampoco sea como muy caro, pero es que miren el lugar, literal me ha sorprendido muchísimo. Y luego tenemos el río con las montañas por atrás, o sea, bien bonito, bien sano, un agua limpia. Me gustó muchísimo. Mi familia, estamos oficialmente en la cascada de Bella. Misión cumplida después de tanto tiempo. Al final llegamos, se los voy a mostrar. Pero miren. Cascada de Bella. ¡Uy! Hay un poquito de gente. Pensaba que iban a haber menos personas. Está bonito, la verdad, bastante. Ahora voy a meterme ahí. Miren qué linda esas cascadas, caballeros. Y esa agua me dicen que está súper fría. Ahora nos vamos a meter ahí, les voy a estar contando mi experiencia, pero la verdad me encanta muchísimo. Miren eso. El agua es súper fría.
estuve metiendo un rato ahora aquí en la cascada y la verdad que está súper bien. Bueno, lo que no me gustó es que hay relativamente un poco de personas aquí. Me hubiera gustado que hubiera menos gente y no me puedo hacer como muchas fotos porque vine solo aquí a las cascadas, por ende no puedo hacerme como fotos muy bonitas a mí. Pero bueno, para la próxima lo que importa es que los traje a ustedes a este lugar espectacular, que miren qué bonito, o sea, el agua está súper limpia y es un destino bastante barato. O sea, llegar aquí desde Santi Espíritu cuesta solamente 350 pesos, entrar como a esta zona no cuesta nada, es gratis y son destinos que uno puede disfrutar por casi nada. No sé si las personas de Santi Espíritu vengan aquí, pero es algo que vale muchísimo la pena. De hecho hay más senderos para hacer, hay más cosas para hacer, pero yo quería traerlos a quería que conocieran este rincón de Cuba poco conocido y creo que la misión está lograda. Ya Cevix los trajo a conocer este rinconcito de Cuba que estoy casi seguro que ninguno de ustedes conocía. Bueno, si alguno lo conocía, déjenmelo por debajo por los comentarios, pero cuando lo vi no pude evitar venir aquí porque la verdad que miren, o sea, está espectacular, espectacular, espectacular. Ahora toca la bajada y cuando lleguemos allá abajo al poblado de Banao, vamos a ver qué encontramos para comer porque ya me está dando un poquitico de hambre. Más la bajada esa a la loma, que bueno, para abajo no se compara, pero igual hay que caminarlo. Vamos a bajar, vamos a comer algo en Banao y vamos a conocer el pueblito, ¿por qué no? Que yo creo que tampoco ha sido muy mostrado aquí en YouTube. Si te ha gustado el video hasta ahora y si te ha sorprendido lo que te he enseñado, por favor déjamelo por abajo por los comentarios. Si quieres seguir viviendo aventuras así, por supuesto suscríbete a mi canal. Bajé aquí abajo ahora, aquí en el primer rito que veníamos, a disfrutar un poco del paisaje y a tomarme una cerveza. Lo único que venden aquí, venden cerveza y galletas. Yo no sé en Cuba qué pasa, que no venden agua, todo lo que venden siempre en todos los lugares es alcohol. Que literal, por todos los pueblos que tú vayas, bueno, menos en las ciudades grandes, lo único que venden es ron y cerveza. Yo no tomo mucho ron, entonces bueno, cerveza, si así lo quiso nuestro Señor, que yo me tomara una cerveza porque no hay agua. La entrada al parque es gratis, caminar es gratis, respirar es gratis y bueno, ya tú traes aquí en el primer río, venden cervecita a 200 pesos o tú traes tu propia comida, traes tus propias cosas desde afuera según lo que tú quieras comer y la verdad que vale muchísimo la pena. Ahora bueno, si no eres de Santi Espíritu, claro que se agregan otros gastos como viene siendo quedarte en Santi Espíritu. Por ejemplo, mi renta costó 11 euros la noche, que está bastante buena y no está excesivamente cara y vale, pienso que lo vale la pena. Cerca del centro y luego venir a estos lugares y a otras joyitas así que tiene Santi Espíritus como para hacer una gira o ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? De hacer como en plan Santi Espíritus, Trinidad o Cienfuegos o algo así como por la costa sur. Está bastante bien y conocer estos rincones, además de que bueno, aquí está el nicho, está Topes de Collantes, como bien le dije, y hay muchísimos lugares más que conocer. Pero este me sorprendió muy para bien, lo que bueno, uno anda solo, pero bueno, solo vinimos y solo nos vamos a ir y es bueno disfrutar, y es bueno poder disfrutar lugares así. Entonces nada, queda solamente ahora bajar y nos vemos en un ratiquito mientras yo disfruto de esta cervecita. Ven acá, Pipo, mira, ven acá, gatito, ven acá, no te voy a hacer nada, mi amor, ven, no me deja tocarlo, ven, ven cosito, coge. Yo coge y enseguida, mira. Los perros saben, caballero. Vaya. Coge, mira, comida, mira. Mira. Ah, la guau, qué perro más trágico. Mira, mira. Ven, déjame tocarte la cabecita, ven. Ay, Pipo, que tú eres aquí solito, flaquito, ¿eh? Viste que no te iba a hacer nada, que nada más te iba a dar cariñito. Viste. Tú desconfiando. No tengo comida arriba. Vamos conmigo al pueblo, vamos. Para comprarte un pan, vamos a ver si me sigue. Vamos, dale, vamos. Vamos, niño, va a buscarte comida, dale, vamos. Vamos a ver si me sigue. Vamos, dale. Vamos. Imagínate, los perros no me entienden. Bueno, que me van a entender, yo no hablo berruno. Si hubiera ido al pueblo, hubiera comprado algún pancito con hamburguesa o algo, pero es que no ando con nada arriba. ¿Qué voy a andar yo? Llegamos llegando al pueblo de Banao a hacer la jamación.
Para los que no conocían el poblado de Bonao, así es como luce. Según el mapa, bueno, es bastante sencillo y bastante pequeñito, pero bueno, no quería dejar de mostrárselos, ya que estamos por aquí, mostrarle cómo es la vida por estos lugares. He visto muchas casitas de madera y al parecer tienen electricidad, bueno, porque oigo música. Pero bueno, a menos que sea una bocina de esa que no necesita electricidad por Bluetooth. Vamos entonces, cuando yo venía subiendo, vi tipo un restaurante que está ahí en la esquina y se supone que, bueno, ahí voy a comer, si no ya me tocará comer en Santo Espíritu, pero ya quería comer aquí y irme ya con la barriga llena para allá porque no sé cuánto trabajo me tome a mí llegar a Santo Espíritu a comer. Buenas. ¿Es un restaurante acá? ¿Un restaurante acá? Acá que es un restaurante. ¿Y restaurante por aquí para comer? ¿Dónde? Al lado. Gracias. Ah, no, era un bar. Bueno, voy a hacer este restaurante. Sí, al parecer es este que ve el ranchito aquí atrás. Al final con mi familia la comida estaba buenísima, no le puedo decir otra cosa, estaba bien buena y relativamente barata. Por ese tremendo plato se pagó 1.540 pesos aproximadamente. Le voy a estar dejando el cambio en euros por dólares por aquí abajo también. Pero bueno, en Santo Espíritu o en otras ciudades más grandes sé que me hubiera costado mucho más caro ese plato de comida. Y aquí estaba bien, no tenía casi gorditos, que a mí es lo que no me gusta, como la parte así del pellejo de la carne, no me gusta y la verdad que estaba buena. Y bajo una cerveza, 1.560 pesos. Estaba, para mí, o sea, estuvo bastante... O sea, lo que quiere decir que relativamente el precio está bastante barato. Entonces ya quiero mostrarles ahora... Y quiero mostrarles ahora el poblado de Bonao. Miren cómo luce, o sea, como un pueblito cualquiera. De hecho tiene su iglesia, esta es como la calle principal y no me había percatado de que esta calle es la que llega a Trinidad. Por eso hay como relativamente bastantes restaurancitos y barcitos, mi pymes por ahí por este pueblo, porque todos los carros, las guaguas que van para Trinidad desde Santo Espíritu o al revés, desde Santo Espíritu hacia Trinidad, tienen que coger por aquí. Esta al parecer es como la iglesia del pueblo, bueno, un pueblito como cualquiera. No vamos a caminar mucho más allá, pero sí quería tener que ustedes tuvieran una perspectiva bastante simple de lo que viene siendo. Algo que me gusta mucho es las lomas, caballeros. Como me gustan a mí los pueblos y que se ven las lomas por atrás. Eso les da un toque espectacular. Un toque como muy, no sé, me gusta muchísimo. Vamos a regresar ahora a la piquera, a ver a qué hora salgo yo de aquí un sábado. 2 de la tarde, bueno, son las 2. Son las 2:30 aproximadamente, miren. A ver en qué yo salgo de aquí. Que creo que muy fácil no va a ser, pero bueno, después de un gustazo viene un trancazo, como se dice por ahí. Hay que ver alguna máquina. Y lo más lindo es que bueno, no hay ningún carro que yo le pueda como pagar y decirle, bueno, llévame a Santo Espíritu, no. Es que ni siquiera eso. Y estos carretones de caballo que están por acá no llegan hasta allá porque estamos como a 20 kilómetros más o menos de Santo Espíritu. En carro es rápido, pero en un carretón de caballo no es tan rápido. Déjenme por abajo por los comentarios qué les ha parecido la experiencia, qué les han parecido las lomas de Bonao, qué les ha parecido esta espectacular cascada que estuvimos visitando. Que me hubiera gustado estar más tiempo, pero bueno, como no ando en un transporte mío como tal, no quería que me cogiera muy tarde, porque si no, bueno, mientras más tarde me cojan, más difícil se me va a hacer para regresar. Pero a mí me encantó personalmente y lo mejor es que no es ni difícil de llegar ni es caro tampoco. O sea, cualquier persona que vive en los alrededores o que al menos ande por Santo Espíritu puede hacerlo fácilmente.